Ok, buenas noches a los compañeros y las compañeras que ya están por acá en el enlace. Voy a dar inicio. Está siendo grabada para efectos de los que no han podido, tuvieron problemas con el link. Puedan verlo más adelante en el canal de YouTube. Voy a iniciar con un breve repaso de lo que es el material que le facilité para el proyecto. Y a medida que se van uniendo, cuando termino el repaso que les voy a dar, despejamos cualquier duda que ustedes tengan referente al curso. ¿Está bien? Entonces, para justamente eso, para darle tiempo a los compañeros que se vayan uniendo, voy a iniciar con un pequeño repaso de la clase. ¿Está bien? Ok, estamos en lo que es la pantalla. Pueden ver el capítulo 1, identificación del proyecto. Ok. Vamos a ir rápido porque imagínense, no puedo ponerme a dar toda la clase como si fuese presencial. Capítulo 1, identificación del proyecto. Ya ustedes en el capítulo generalidades habían visto, me imagino que ya revisaron el material, un poco de información sobre el árbol de problemas. ¿Por qué es esto? El génesis de un proyecto siempre va a ser mejorar un problema o una condición. Entonces, yo no puedo saber bien qué es el problema que yo quiero atacar con mi proyecto si no hago un árbol de problemas. Vean, compañeros, esto pasa hasta en los estratos más altos. Ustedes a veces ven a profesionales debatiendo sobre objetivos, sobre esto, sobre lo otro, sobre si están claros que en qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Pero nunca hicieron un árbol de problemas. Y esa es la raíz de todo el proyecto. Si ustedes quieren que su proyecto tenga un sentido coherente de principio a fin, hagan un árbol de problemas. En la orientación académica no se estipula ningún puntaje, entonces no les voy a calificar si lo tienen o no, pero como sugerencia, para que les facilite su trabajo, hagan ejercicio, hagan el árbol de problemas y verán cómo se les clarifica toda la investigación. Muy bien, el capítulo 1, el nombre del proyecto, ¿verdad? Puede ser de dos formas, un nombre único o un nombre con su descripción. Por ejemplo, un nombre único, el proyecto hidroeléctrico El Diquís, el centro de convenciones, ¿verdad? El Ministerio de Turismo, el tren rápido de pasajeros, el proyecto de la primera dama, ¿verdad? Son nombres únicos casi en el país. O nombre con ubicación geográfica y fecha, que es más común en investigaciones, como por ejemplo, investigación sobre la capacidad administrativa de las microempresas del Cantón de Corredores en el año 2019. Entonces, ese es el nombre que le podemos manejar a una investigación, por ejemplo. Aquí estaba un ejemplo de lo que es un árbol de problemas, ¿verdad? Abajo sus causas y arriba sus efectos. La lógica del árbol de problemas viene de la matriz de marco lógico. Desde los años 70 se inventó este tipo de metodologías y hoy en día para mí sigue siendo muy eficiente. En el tanto, cuando yo voy a redactar los antecedentes del problema son iguales a sus causas y la justificación del problema es igual al efecto. ¿Por qué? Yo tengo un problema central que en el sistema de árbol de problemas se ubica en el tronco o en esta fase, en este ejemplo tipo mapa conceptual, delimitado en azul oscuro, ¿verdad? En el centro del diagrama. Y dice que es la carencia de autonomía económica de las mujeres atendidas por el INAMO en la región Brunca. Ese es el problema central. Abajo están las causas y arriba los efectos. Si yo quiero redactar este árbol de problemas a modo de investigación, las causas son los antecedentes del problema, lo que lo causa, y los efectos la justificación. Díganme ustedes, ¿qué mayor justificación para un proyecto que los efectos negativos que esto genera en una determinada población? Una población que puede ser animal, vegetal o humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué mayor justificación para yo decir que voy a ejecutar un proyecto que hablar de los efectos negativos que este problema
genera en una determinada población. Ahí ustedes me dirán. Y como les decía, a modo de redacción, ya ustedes comienzan haciendo una pequeña introducción al capítulo y ya comienzan a hacer referencia a las causas del problema como antecedentes y los efectos del problema como justificación. Este apartado no se los estamos pidiendo en el documentito de ustedes, pero es bueno que ustedes lo tengan, ¿verdad? Que hay un árbol de solución de problemas, ya que no todos los proyectos tienen una única solución. Una vez iba con un jefe camino a Golfito y me dice, ¿por qué no formulamos un proyecto para un paso peatonal aquí? Porque hay una escuela que queda a mano izquierda y el barrio, todo el poblado a mano derecha. Entonces usted ve en horas pico de clases el montón de niños con sus madres y padres cruzando la carretera. Me decía, ¿por qué no formulamos un proyecto para un paso peatonal? Y yo le digo, sí, jefe, sí y no. Y me dice, ¿por qué sí y no? Yo sí, porque hay un problema, ¿verdad? Que es el riesgo que se corre al cruzar la carretera. Pero por el tránsito vehicular, el MOB lo que te va a decir es que te coloca un semáforo peatonal. Mi jefe estaba claro en tanto que había un problema que era el riesgo que corrían los estudiantes al cruzar la calle, pero la opción de solución que él pensó como proyecto es una muy cara y que el Estado no te la va a dar porque el tránsito vehicular promedio diario anualizado no te va a dar que sea tan necesario un paso peatonal. Te va a decir, no, con un semáforo peatonal yo le arreglo el problema. Y es cierto, y se vale, ¿verdad? Pero eso les quiere decir a ustedes que un problema tiene múltiples opciones de solución y en proyectos debemos como investigadores analizarlas todas. Como les digo, esta parte no se la están pidiendo ustedes, pero es bueno que ustedes sepan de qué trata. Por ahí viene un ejemplo, les envié el ejemplo de unos estudiantes que tuve el año pasado y ahí pueden ver cómo redactaron ellos esa parte. No voy a aunar mucho porque no es un apartado que se nos pida para este proyecto. Los objetivos, aquí sí. En redacción de objetivos es muy importante que ustedes sepan distinguir entre un objetivo general, un objetivo de desarrollo y las diferentes etapas en las que se puede clasificar un objetivo de un proyecto. Sintácticamente están compuestos por un verbo en infinitivo, unidades de análisis que pueden ser personas, fenómenos, objetos y las variables de estas personas, que es lo que vamos a analizar, es lo que vamos a observar. Si alguno tiene alguna duda, me interrumpe con mucho gusto. Prefiero que la duda la externen en el momento y no al final. Entonces, adelante con toda tranquilidad. Si alguno tiene una duda, me interrumpe. El objetivo suele responder a estas tres preguntas: ¿qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer? Aquí es donde hay una gran cantidad de criterios, porque algunos académicos les van a decir a ustedes que el objetivo tiene que tener un solo verbo. Suelen ser académicos de la escuela más viejita. Ahí me disculparán los colegas. Los que venimos con una formación más reciente nos enseñaron, y así lo creo yo correcto, que el objetivo tiene que responder a tres preguntas: ¿qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer? Y si yo voy a responder a tres acciones, qué, cómo y para qué, ¿cuál es la figura literaria que responde a una acción o movimiento en la gramática del español? Se llama verbo. Si yo voy a responder a tres acciones, yo ocupo tres verbos. Como les decía, los de la vieja escuela consideran que el objetivo general tiene que tener un solo verbo, pero si yo quiero responder a tres preguntas, yo ocupo tres verbos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como estudiantes, futuros profesionales, futuros consultores? Lo que quiero que ustedes se desarrollen formulando objetivos: adaptarse. Si el tutor de tesis, cuando lleguen a la licenciatura, les pide a ustedes un solo verbo, pónganle un solo verbo. Si les piden tres, se acuerdan de este profesor y le ponen los tres verbos. Si más adelante están formulando proyectos para la banca estatal, para inversionistas, y les piden un solo verbo, adáptense. Como administradores, como futuros formuladores de proyectos de la carrera que ustedes quieren que sean, tenemos que ser adaptables a lo que nos pidan. Entonces, nos adaptamos. ¿Cuál de los siguientes objetivos es el correcto? Reducir el embarazo en la adolescencia de la población estudiantil del Liceo Académico de la Universidad Nelly para el año 2018 mediante talleres participativos con la población vulnerable con el fin de evitar la deserción estudiantil. Objetivo número 1. Objetivo número 2. Determinar
¿Cuáles han sido los factores más influyentes en el embarazo adolescente del Liceo Académico Diurno de Ciudad Neily mediante el desarrollo de un estudio en el año 2018? ¿Alguno de ustedes que me diga cuál de los dos sería el correcto? ¿Alguien por ahí que me colabore? ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí. ¿Cuál considera usted que es el correcto? ¿Reducir el embarazo o determinar cuáles han sido los factores? Determinar los factores. Determinar los factores. ¿Y por qué? Porque hay varios factores por los cuales se da el embarazo adolescente. Ok, yo le voy a contar algo. Ambas están correctas. Solamente que el primero que les presenté forma parte de un objetivo ya de operación y el segundo es de investigación. Y en un orden, yo tengo objetivo de desarrollo del proyecto, general del proyecto, y luego viene en un orden cronológico de investigación, de ejecución, de operación y de evaluación. Yo primero investigo, luego ejecuto, luego opero y luego evalúo. Es parte como los objetivos ajustados al ciclo de vida de un proyecto. Y hay un gran distingo, un objetivo de desarrollo y un objetivo general del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo número 1. Un objetivo de desarrollo siempre está ligado con lo que es calidad de vida. Mejorar las condiciones de salud de los habitantes de los 5 cantones de la zona sur mediante la prestación de servicios de análisis de agua y suelos con el fin de contribuir a la mejora en la calidad de vida. Es un objetivo de desarrollo, habla de calidad de vida. Un objetivo general, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Coadyuvar en el desarrollo de las cooperativas agrícolas y asadas de la región sur de la provincia de Punta Arenas mediante la construcción y equipamiento de un laboratorio para la prestación de servicios de análisis de aguas y suelos. Ok, si yo lo divido, eso que yo quiero hacer de prestar servicios de aguas y suelos en las diferentes etapas de la formulación de proyectos, la etapa de investigación quedaría de la siguiente manera: determinar la prefactibilidad para la puesta en marcha de un laboratorio de aguas y suelos ubicado en las instalaciones de la ONED en Ciudad Neily a través de un estudio para el año 2017. Primera etapa, investigo. ¿Qué investigo? Si es prefactible o si es factible la puesta en marcha del laboratorio. Muy bien, yo determino que sí es prefactible o sí es factible. Segunda etapa, construir y equipar un laboratorio ubicado en el Centro Universitario de la UNED en Ciudad Neily para el año 2017 mediante el desarrollo de un manual de ejecución del proyecto con el fin de realizar estudios de aguas y suelos. Muy bien, lo primero que era determinar si era prefactible o factible, ya lo hice. Lo siguiente es ejecutar el proyecto. Y ejecutar en este caso, como es un laboratorio, es construir y equipar. Ahora sí, viene la etapa de operación. Administrar y operar un laboratorio para el análisis de aguas y suelos mediante una estrategia de desarrollo de la cartera de clientes para garantizar su sostenibilidad financiera. Y luego, una evaluación, recordando que hay 3 tipos de evaluación: ex ante, durante y ex post. Entonces, realizar una evaluación durante de la gestión del laboratorio de aguas y suelos ubicado en el Centro Universitario de la UNED de Ciudad Neily en el año 2020 mediante un estudio para determinar el impacto de su implementación. Ya yo investigué, ejecuté, operé y ahora estoy evaluando. El ejemplo 2 no se los voy a leer para ir un poquito más rápido. ¿Por qué yo les doy este tipo de información referente a los objetivos? Porque muchas veces estamos desfasados con ciertos objetivos y sobre todo los objetivos específicos. Voy a ver si tengo el ejemplo por acá y si no, me devuelvo. Sí, aquí lo tengo. Los objetivos específicos son, en sana teoría, las diferentes etapas en las que yo puedo dividir un objetivo general que
en el cumplimiento de todos ellos se debe cumplir el objetivo general. Y si no se cumple un objetivo específico, este no era un objetivo específico, era una tarea, una actividad, o bien correspondía a otro momento del proyecto. ¿A qué me refiero con otro momento del proyecto? ¿Qué pasa si yo tengo un objetivo de investigación, objetivo general de investigación, determinar la prefactibilidad de la puesta en marcha de una lechería? Prefactibilidad, estoy investigando. Y uno de los objetivos específicos era conseguir todos los permisos y requisitos previos para la construcción. Si yo no consigo todos los requisitos para la construcción, pero sí determiné la viabilidad de mercado, sí determiné la viabilidad técnica, administrativa, legal, sí determiné la viabilidad financiera, sí determiné la viabilidad ambiental, yo sí determiné la prefactibilidad de la puesta en marcha de la fábrica de lácteos. Así yo no haya conseguido todos los trámites y requisitos. ¿Por qué? Porque trámites y requisitos, permisos y requisitos, no es un objetivo de investigación, ya es un objetivo de ejecución. Entonces, yo puedo no cumplir ese objetivo específico y sí se cumple el general, que era determinar la prefactibilidad de la construcción de la planta de lácteos. Y si yo determino la viabilidad del mercado, técnica, administrativa y legal, financiera y ambiental, yo tengo los componentes de prefactibilidad y factibilidad. ¿Sí me van comprendiendo? Entonces, muchas veces incluimos en nuestras investigaciones, en nuestros proyectos, objetivos específicos que no son objetivos específicos, son tareas o actividades, o sea, algo más chico que un objetivo específico, o bien corresponden a otro momento de la investigación. Dice la teoría que son la explicación, los objetivos específicos son la explicación parcial o en etapas que se puede dividir un objetivo general. Vuelvo y repito, su cumplimiento a conformidad. Si yo cumplo, son 5 objetivos, yo cumplo el 1, cumplo el 2, cumplo el 3 y cumplo el 4, más el 5, yo tengo que haber cumplido el objetivo general. No hay forma de que si yo cumplo los 5 objetivos específicos, no se cumple el general, al no ser que haya algún problema de redacción. Si alguno de los objetivos específicos no se cumple y aún así se cumple el objetivo general, este no era un objetivo específico, sino una tarea, una actividad, o bien estaba desfasado. Vean este ejemplo. Esto es una tesis real del año 2018. Dice que era el objetivo de la tesis determinar los principales factores financieros administrativos internos y externos que afectan negativamente la permanencia en el mercado de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ojo, principales factores financieros, administrativos, internos y externos. Muy bien, caracterizar las pymes del cantón de estudio. Yo puedo no caracterizar las pymes y aún así, si yo cumplo con el 2 y cumplo con el 3, cumplo con el objetivo general. Y el cuarto, ni que se diga, eso, el 1 es una tarea o actividad. Y el cuarto corresponde a otro momento de investigación. Ya desarrollar una propuesta no es investigar. Y determinar los principales factores es investigar. La compañera que me ayudó con el ejemplo del embarazo en la adolescencia, ella se decantó por investigar cuáles eran las causas del embarazo en un sentido lógico, en el tanto primero yo identifico cuáles son las causas y luego las corrijo. En este caso, esta es una investigación, es un proyecto, es un objetivo de un proyecto a nivel de investigación. Y yo tengo un cuarto objetivo específico que es desarrollar una propuesta. Yo puedo cumplir el 2 y el 3, vamos a verlos, determinar el 2, determinar los principales factores financieros administrativos internos que afectan la permanencia de las pymes. Y el tercero es lo mismo, pero los externos. ¿Y qué me decía a mí mi objetivo general? Determinar los principales factores financieros administrativos internos y externos que afectan negativamente la permanencia en el mercado de las micro, pequeñas, medianas, bla, bla, bla. Si yo cumplo el 2 y cumplo el 3, cumplo el general. Eso me descarta el 1 y el 4 como objetivos específicos correctos. ¿Sí me comprenden? ¿Estamos claros ahí? Que alguien me apoye por ahí.
que alguien me diga si me van entendiendo o van confundidos. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Bueno, vamos a seguir. La vinculación con política, los proyectos tienen que vincularse con políticas públicas, ya sea un plan estratégico de una organización, etcétera, etcétera. El área de influencia, ustedes tienen que delimitar dónde va a trabajar, ya sea en compra de materia prima, en producción o venta de bienes o servicios. El área de influencia puede ser esas tres partes. Compro materia prima en el volcán Poás, el Irazú y las zonas altas, que es... ¿Perdón? El compañero Kevin tiene la mano levantada hace ratito. Ok, perfecto. Kevin, dime la consulta. Es que proyectando no veo nada más que las diapositivas en mi ordenador, entonces sí ocupo que me ayuden con esa parte. Dígame, don Kevin. Dice que si a usted le escucha, porque parece que él está teniendo entonces problemas con el micrófono de él, pero si no, que escriba en el chat y cualquier cosa yo lo leo para que... Yo no lo escucho. ¿Usted lo escucha, compañera? No lo logro escuchar. Ok, entonces es el compañero que tiene el problema. Entonces que sí, que lo escriba y si usted me lo puede ver, ponear, le agradezco. Ok. Ok, permiso, profesor. Adelante. Kevin lo que está diciendo es que solo permanece la primera diapositiva y no pasan las demás. Igual me está pasando a mí, solo está capítulo 1, identificación del proyecto, de ahí no se ve nada, entonces no podemos ir leyendo conforme usted va desarrollando. Ah, qué torta con eso. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir a ver qué me pasa, ¿está bien? Sí, claro, porque yo voy avanzando a lo que yo les voy leyendo, es apoyado en esa parte. Vamos a ver. ¿Cuál ven en este momento? ¿Qué dice? Objetivos, criterios, la ubicación, el tiempo, espacio, en el nombre o en el objetivo general. Entonces sí, ya ahora estamos en la 48. Wow. Ok, si todo ese material tienen, y yo esperaría que la grabación sí haya corrido la pantalla que yo tenía. Y si no, ustedes se pueden ir guiando, digamos, con las diapositivas que yo les pasé en PDF y el orden de lo que yo iba leyendo. Ahí, ¿qué dice la diapositiva? En ese. En este objetivos, criterios, ubicación en tiempo, espacio, de nombre o en el objetivo ¿No ha pasado? general. Es la misma, no pasa. Dice Kevin, bueno, usted va a compartir la presentación. Bueno, el profesor ya nos dijo que ya está en el material. Todos los tienen ustedes en el correo, sí, yo se los pasé. Sí, ya eso está, pero tal vez él solo tiene del teléfono o de la computadora, porque yo lo que estoy haciendo es que estoy utilizando la computadora para escuchar y ir pasando con el celular. Pero tal vez no todos lo están logrando de esa manera. Me imagino que no. ¿Qué problema con eso? Es un fallo muy técnico que escapa a mis capacidades ahorita. Hoy no se alinearon los astros. Estoy viendo, sí. Ok, les decía el área de influencia, que tienen que hacer referencia a dónde compran materia prima, si es un proyecto que tiene materia prima, dónde lo procesan y dónde lo venden, porque yo perfectamente puedo traer materia prima, café, aquí a la zona sur, donde yo digo que es bastante caliente, en Ciudad Neyli, desde Poás de Alajuela, desde San Vito de Cotobruz, desde la zona alta traigo café, aquí lo proceso y lo vendo en la playa, ¿me comprenden? Entonces, el área de influencia de un proyecto es
en la compra de la materia prima, dónde lo procesa y dónde se venden los bienes o servicios. Y luego los beneficiarios de un proyecto que pueden ser directos o indirectos. Vamos a ver si cambiando de diapositiva me va mejor. Joana Chávez tiene la mano levantada. Sí, soy la que he estado haciendo la interpretación. Perfecto. Era para hacer la interpretación, ya la voy a quitar, se me olvidó. Perfecto. Vamos a ver ahorita un poquito el estudio de mercado, que ese sí me interesa mucho, porque un estudio de mercado mal planteado puede traerse abajo todo un proyecto, toda una investigación. ¿Por qué? Creo que la semana pasada yo se los había comentado. En este momento, ¿qué pueden ver en sus pantallas? Nada más los nombres de las demás personas. No está Ajá. presentación. Ok, vamos a compartir, a ver si ahora sí me dejan. Voy a toda la pantalla a ver si esta vez sí me deja. Ahí pueden ver el capítulo de estudio de mercado. Sí, ahí se ve. Esta vez no le di compartir la ventana de aplicación, sino que le di compartir mi pantalla. Entonces ustedes pueden ver lo que yo estoy viendo. Tal vez así podamos solucionar ese problema. Muy bien. El estudio de mercado tiene que hacer una caracterización del bien o servicio bien detallado, ¿verdad? Que no llegue uno, porque a veces hay un error muy común, que es que ustedes tienen el proyecto muy claro. ¿Cuál es el bien o servicio que se oferta? Porque lo han discutido, lo conocen entre el grupo y todo, pero cuando lo van a poner en el papel, se les olvida que las demás personas no están claras con cuál es el bien o servicio más allá del nombre del negocio. Por ejemplo, yo puedo decir cafetería de productos orgánicos, muy bien, pero el bien o servicio que yo voy a ofrecer es café orgánico, pan orgánico, qué tipo de pan, ¿verdad? Porque hay tal variedad de pan que ustedes no tienen idea, o si es también una cafetería que ofrecen comida orgánica, no sé. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que hacer principal eco y énfasis en cuáles son los bienes o servicios que ustedes van a ofrecer. Y ojalá algún tipo de caracterización profesional, más allá de descripción, sino un tipo de interpretación con raíces económicas de qué tipo de bienes o servicios estamos hablando. Aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto de una funeraria. Tenemos el acto funerario Plan Celestial, Armonía, Oro, Diamante, Valle del Sur, y ahí viene especificado que el Celestial tiene un traslado de 50 kilómetros, alrededor de los 50 de la oficina funeraria, mientras que el Plan Valle del Sur se mueve hasta 300 kilómetros alrededor de la oficina, ¿verdad? El Valle Celestial trabaja con un cofre de madera nacional, mientras que el Valle del Sur tiene un cofre de madera importado de lujo, importado o cremación, ¿verdad? Y ahí vienen los diferentes paquetes. ¿Qué es lo que te ofrece cada paquete funerario? Esa parte sí la están viendo. Sí. Entonces, a mí me parece que si ustedes tienen como proyecto una funeraria y me presentan esta tabla de cuáles son los servicios que se ofrecen en los diferentes paquetes o planes, a cualquier persona le quedaría claro, perdón. Viene también por ahí la definición que le decía con más raíces microeconómicas. Si es un bien normal, ¿verdad? Que cuando aumenta la renta, aumenta la cantidad demandada, como por ejemplo la carne, los teléfonos celulares. Si yo como consumidor gano más, demando mayor cantidad. Y si gano menos, demando menor cantidad. Pero también hay bienes inferiores, ¿verdad? Que a medida que yo gano más, mayor renta, disminuye la cantidad demandada, disminuye XD. Como por ejemplo, el bus. Si yo como consumidor gano más dinero, yo no viajo en bus, viajo en Uber o viajo en taxi, ¿correcto? Y cuando disminuye mi renta, vuelvo a viajar en bus, me equivoco. Ok, es el tipo de clasificación, bien normal, bien inferior, bien ordinario, bien given, bien sustituto, bien complementario, que uno debería, como profesional, hacerle la caracterización del bien o servicio. Los segmentos del mercado.
Cuando yo hablo de segmentar un mercado en investigación de mercados, en estudios de mercados, yo estoy hablando de tomar una gran cantidad de posibles consumidores de mi bien o servicio y afinarlo. Antes se decía, es que no se puede exportar a Estados Unidos porque es un mercado de 100 millones de personas y yo no le puedo vender a todas. ¿Quién dijo que yo le iba a vender a todas, verdad? Que no se le puede vender a China porque no se puede competir. Pero ¿quién dijo que le va a vender a toda China? La segmentación de mercado se hace de 4 tipos: segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y sociográfica. Eso me ayuda a mí como investigador, como proyectista, como empresario, como consultor, a poder definir quiénes van a ser los posibles consumidores de mi bien o servicio. La segmentación demográfica hace referencia a las características descriptivas de población en términos de edad, sexo, estado civil, estudios, ocupación, renta. ¿Está bien? Términos demográficos. Si yo vendo cremas para la piel, yo voy a tener demográficamente o psicográficamente 3 mercados potenciales, ¿verdad? Número 1, y va a ser el más fuerte, ¿verdad? Ahí se va a ver otro tipo de cosas en mercadeo, que es estrategias de publicación concentrada, diferenciada, indiferenciada, pero yo le puedo vender demográficamente, número 1, a mujeres entre los 12 y los 70 años de edad, ¿verdad? Pero también a hombres metrosexuales de tal a tal edad y también a hombres homosexuales de tal a tal edad. Van a ser demográficamente y psicográficamente parte de mi mercado meta si yo vendo cremas para la piel. Geográfica es por región, por zona, país, cantón, distrito. Inclusive, Procomer, la promotora Comercio Exterior, divide sus oficinas en una segmentación geográfica y hay un especialista en el mercado del Caribe, un especialista en el mercado de Europa del Este, Europa del Oeste, un especialista en Estados Unidos para la costa este, para la costa oeste, un especialista en el mercado asiático. Entonces, ese tipo de segmentación geográfica me ayuda a mí también a delimitar mi proyecto. Geográficamente, si yo le voy a vender, va a ser un supermercado, aquí puede ser en Pérez Celedón, yo no puedo pensar que ese Pérez Celedón va a tener clientes de manera ordinaria de Heredia, Cartago, Alajuela, no. Tal vez alguien de esas zonas pasó por la zona y compró perfectamente, pero para efectos de la investigación de mercado, la zona geográfica que debe comprender el supermercado ubicado en Pérez Celedón no debe exceder los 15, 20 kilómetros a la redonda. No lo debe exceder. Y no quiere decir que alguien que vive en Guanacaste, Limón, no pueda pasar a comprar ahí. Sí, pero cuando yo investigo el mercado, no lo puedo investigar a todo el país. Tengo que segmentarlo geográficamente a por lo menos, lo más 20, 30 kilómetros a la redonda de donde está el supermercado. Sociográfica. Principalmente valora criterios sobre el estilo de vida, valores, clase social. Muy bien, aquí entra mucho que ver lo que es el poder adquisitivo de las personas. Una persona de clase baja no va a tener un poder adquisitivo para comprar un automóvil todoterreno del año, ¿cierto? Por lo menos, si yo estoy haciendo una investigación para Grupo Q o para la Purdy Motor y estoy hablando de vehículos todoterreno el último año, yo no puedo decir que toda Costa Rica es un sujeto de posible comprador, es un sujeto a investigar, sino que ya yo comienzo a hablar que tienen que ser mayores de edad, porque un carro no debería comprar una persona menor de edad. Bueno, mayores de edad, eso es demográfica. Hombres y mujeres, perfecto. Pero también con un nivel de entradas de efectivo entre los 800,000 colones para arriba. Una persona que gane menos de eso difícilmente puede acceder a un vehículo todoterreno del año. ¿Ok? Entonces ya yo estoy hablando, cuando yo hablo de nivel adquisitivo, de clase social, ya yo estoy hablando de segmentación sociográfica. Pero luego viene otra más, que es la segmentación de mercado psicográfica. Esta segmentación va a hacer referencia a, más allá de un poder adquisitivo, la conducta, los gustos y preferencias de las personas. Por ejemplo, yo tengo un vecino acá en el sur que es arrocero. Ese señor tiene millones de dólares en la cuenta, pero él lo que come es arroz, frijoles y huevo. ¿Qué hace este servidor cuando le llega el pago? Va y se compra un lomito, se compra unos camarones, se compra un filet mignon, dicen, ¿verdad? Por ahí.
me gusta comer así. Y mi clase social no es alta, mi clase social es media alta, media baja, como usted lo quiera ver. El vecino tiene muchísimo más dinero que yo por montones, pero él no come ese tipo de platos. Su caracterización psicográfica es más de campesino y la de este servidor es un gusto de rico atrapado a un cuerpo de pobre en lo que respecta a la comida. Entonces, esa es la conducta que usted analiza con una entrevista de mercado, los gustos y preferencias. Es muy importante determinar bien la población meta. Yo no puedo llegar y decir para cualquier proyecto, solamente porque se ubique en un cantón, que todos los pobladores de ese cantón pueden ser sujetos de estudio. Es más, ni siquiera si son mayores de edad, hombres y mujeres, no. Yo tengo que hacer realmente una investigación. Me pasó una vez una discusión sobre un proyecto que era una fábrica de blocks, una fábrica de concretos, de esos que hacen paredes y columnas prefabricados para hacer casas. Y yo estaba como lector externo de tesis y el tutor de tesis le decía a los muchachos que cualquier persona mayor de edad que viviera en el cantón era un cliente potencial. Y yo le decía que no, que eso cumplía con un principio geográfico y demográfico. Demográfico porque hablaba de mayores de edad y geográfico porque era del cantón, pero que no cumplía con principios psicográficos, que realmente los posibles compradores son las personas del cantón en mayores de 18 años que desean construir o hacer casa propia. Me decían, ¿cómo encontramos eso? Lo que a mí se me ocurrió era buscar en la municipalidad la cantidad de permisos de construcción que se otorgan en un año para poder decir, bueno, ahora sí, de 600 permisos de construcción que se otorgan en un año, vamos a sacar una muestra utilizando N600 para ver a cuántas personas tengo que entrevistar. Ya donde las entrevisto es habilidad suya. Yo me iría a parar a una ferretería y le pregunto a la persona cuando entra si viene a comprar productos de concreto u otro producto. Y los que te dicen de concreto, usted le aplica la entrevista. ¿Sí me comprenden? Pero uno en estadística, para poder trabajar con una investigación de mercado y que ésta sea válida, yo ocupo un dato N mayúscula. En estadística eso es población total. Por eso la definición y la segmentación de mercado es tan importante, porque yo no puedo trabajar con N mayúscula los 6 millones de habitantes de Costa Rica. Yo tengo que trabajar con N mayúscula el dato más cercano a la realidad que yo pueda encontrar, que más se ajuste a la segmentación geográfica, demográfica, sociográfica y psicográfica. Aquí es delicadísimo. ¿Cómo determino yo cuál es mi mercado meta? Tienen que tener en cuenta una cosa. La población total, N mayúscula, es de posibles compradores, mientras que N minúscula en estadística es la porción que yo voy a estudiar. Esta porción tiene que ser totalmente representativa. Y si yo tengo N igual 100, N mayúscula, y N minúscula igual 10, aplico la entrevista y las 10 personas me indican que estarán dispuestas a consumir de mi bien o servicio, obtengo que el 100% de la demanda sería la deseada. Eso quiere decir que aunque apenas 10 personas me digan que van a comprar al día, por ejemplo, si yo vendo un casado en 2.500 al día, entrevisto a 10 personas que fue sobre 100, yo no digo que 10 personas me van a comprar, yo digo que 100 personas me van a comprar. Porque N minúscula es una muestra representativa de una población total N mayúscula. Mucho ojo cuando ustedes interpretan los resultados, porque he visto en más de un proyecto que se aplicaron, digamos, 300 entrevistas y 200 personas dijeron que sí, calculan los ingresos en base a esas 200 que dijeron que sí, pero esas 200 representaban una población total de muchas veces hasta 34,000 personas. Entonces, tienen que recordar que cuando están sacando una muestra, N minúscula va a ser representativo de N mayúscula. Sí, eso quiere decir que si ustedes entrevistan a 10 personas como muestra estadística aceptada de 100 personas y 5 les dicen que sí, no van a tener 5 posibles compradores, sino un 50% que representa 50 personas. Por ahí también en el documento
en los correos que yo les pasé, en la maestría que yo tuve de proyectos, tuve un profesor en el curso de estadística que el hombre era bachiller en estadística, licenciado en estadística, máster en estadística y doctor en estadística. Ese profesor nos facilitó un documento de Excel para el cálculo de la muestra en investigaciones de mercado. A mí me gusta el Excel y domino bastante bien el Excel, sin embargo tiene fórmulas ahí que yo en mi vida había visto. Pero si me lo dio él, yo le creo que está bueno. Y de hecho que yo revisé varias tesis ya aceptadas de diferentes universidades, lo revisé con los datos utilizando el mismo margen de error, la probabilidad de que sí, de que no, el margen de confiabilidad, todo lo trabajé, ingresé los datos de población total y me arrojó la misma muestra. Eso quiere decir que no solamente él piensa que está bien, sino muchísimos otros académicos más. Ese documento de Excel yo se lo facilité a ustedes. Le puse en el correo que es un documento hecho por el profesor Roberto Castro, porque yo no me voy a apropiar de ese documento, aunque quisiera yo haber sido el que lo hizo, pero no lo voy a hacer. Es del profesor Roberto Castro y les va a servir de mucho para este curso y para cualquier otra investigación que usted tenga que hacer. Únicamente a como está, le cambian N mayúscula y él les va a decir la muestra que tienen que aplicar. Aplica esta fórmula utilizando una muestra sin ajustar, una estimación de que sí, el 50%, diferencia entre 1 menos P, 1 entre 1 menos I, que vuelve a ser 50%, una desviación estándar de 1,96, 1 menos A, que ahorita la pantalla no me deja ver porque tiene el rótulo de dejar de compartir, y el error estándar del 5%. Con esos datos estándares, ustedes nada más agregan cuánto es N mayúscula y ese documentito de Excel les va a calcular a ustedes N minúscula, redondeado hacia arriba, porque cuando estamos hablando de investigaciones de mercados suelen ser personas en su gran mayoría y yo no puedo entrevistar a 214,75 personas, sino que tienen que ser números cerrados. Entonces el Excelito de ese profesor te lo va a redondear hacia arriba, 215. Es muy importante que ustedes apliquen una buena muestra, porque si ustedes aplican una fórmula estadística que no es representativa, cuando ustedes hacen la investigación de mercado, le preguntan a las personas, así las preguntas estén bien, con eso calculan los posibles ingresos del proyecto, con ingresos calculan flujo de caja, flujo neto de efectivo, estado financiero proyectado, un montón de cálculos financieros a raíz del estudio de mercado. Pero si ese estudio de mercado no es representativo para la población que ustedes dijeron, si la muestra no era representativa estadísticamente, la investigación es nula. Por eso es importante que ustedes saquen una buena muestra. Y ustedes me van a decir, eso es pan comido. El año pasado me topé una tesis de licenciatura que ya había pasado por 2 lectores internos y cuando llegó a mi persona como lector externo, que recordemos que una tesis es un proyecto. Cuando llegó a ese nivel y yo le aplico y corroboro la fórmula, me doy cuenta que la fórmula que sacaron estuvo mal. Entonces, cualquier conclusión de mercado que yo llego va a estar nula porque no representa a la población que puede realmente ser compradora del bien o servicio. Por eso es importante que ustedes estudien bien la parte de la muestra. Para estimar correctamente la demanda, tienen que tener en cuenta ciertos factores. Hay sesgos en la investigación. No solamente a quién se le pregunta y qué se le pregunta, sino también cómo, dónde y en qué momento se le pregunta. Si yo abordo una viejita en el cajero del Banco Nacional, de ahí de San Sebastián, y le pregunto, señora, ¿usted es pensionada? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto le llega de pensión? ¿Ustedes creen que esa viejita me va a decir realmente cuánto le llega de pensión? Arriesgando a que yo la asalte, la secuestre, le robe mismo. No, ella posiblemente me va a decir que gana de pensión 100,000 colones. Así gane 2 millones de pensión. Si ustedes agarran y le preguntan a una persona sobre datos sensibles, como cuánto gana, y hay elementos que lo pueden hacer mentir, como por ejemplo, querer impresionar a alguna muchacha que lo está entrevistando, o miedo a que el entrevistador se convierta en un asaltante, ese tipo de cosas pueden viciar una pregunta. Hay que saber muy bien dónde preguntar, cómo preguntar
y en qué momento, ¿verdad? Por eso, hoy en día las encuestas digitales son tan exitosas. ¿Por qué? Best Brands, la marca esta de zapatos, lanzó una entrevista a sus miembros de la página, sus fans. Y resulta que esa entrevista usted la llena cuando se mete a la página. Imagínense lo dispuestos a recibir información o dar información que están ustedes cuando comienzan a navegar y a buscar información de una determinada marca. Diferente a que si yo lo abordo en la calle, cuando usted va corriendo, que lo deja el bus, que lo deja el taxi, que lo asalta el pinta que viene atrás, lo que sea. O sea, es totalmente diferente la percepción de la persona encuestada cuando está en la comodidad de su casa, su oficina, ¿por qué no? El bus cuando vaya de camino, que toma su teléfono, lo abre, accede a redes sociales, que cuando yo lo hago, inconscientemente estoy dispuesto a recibir contenido y me encuentro en una entrevista y la lleno. Yo acabo de hacer unas investigaciones de mercado por acá y las hice digitales por la pandemia y es todo un éxito, porque las personas la llenan no cuando yo estoy ahí, que llegué a sacarlos de su trabajo, que los paré en la calle, sino los llenan cuando tienen un tiempito. Y las respuestas son un éxito porque las personas suelen decir más la verdad. El diseño del instrumento es fundamental en una investigación. Deben despejar las variables. ¿A qué me refiero con eso? Los objetivos se dividen en variables. Las variables son los aspectos que yo voy a analizar del objetivo. Por ejemplo, en un proyecto de formulación de proyectos, yo quiero investigar la demanda de proyectos, la oferta de proyectos y la complejidad de esos proyectos que se desean que se formulen. Entonces, cuando yo hago un instrumento, el instrumento tiene que obedecer a las variables de estudio. Yo llegué a darme cuenta en una tesis que yo estaba haciendo, un proyecto, que se me ha quedado alguna variable sin analizar. Un día antes de aplicar el instrumento, ya estaba validado por el profesor tutor, ya estaba todo. Y un día antes yo me di cuenta que hubo una variable que no tenía ninguna pregunta en el instrumento que me iba a permitir despejarla. Y por suerte tuve tiempo de corregir el instrumento y cuando lo apliqué. Pero si no, yo hubiese tenido que dejar esa variable inconclusa, arriesgando que en la defensa alguien me preguntara por ella, o bien haber tenido que volver a aplicar instrumentos solamente porque se me había quedado por fuera una variable. ¿Están viendo bien en la secuencia de las diapositivas? ¿Cuál ven en este momento? Y me avisan si alguien tiene la mano levantada. Estimación de la demanda, diseño del instrumento. Muy bien, entonces estamos bien. ¿Nadie tiene la manita levantada? No. Ok. Cuando yo diseño un instrumento, no es nada más, buenos días, ¿usted vive en... ¿Dónde vive usted? No, yo tengo que hacer toda una introducción. Mi nombre es, estoy realizando una entrevista con el objetivo de, toda información es con fines confidencial y cualquier duda o consulta, comunicarse con la persona encargada de esa investigación. Cuando ustedes hagan una entrevista de mercado, deben de tener un encabezado. Datos del entrevistador, datos del entrevistado, si no es anónima, si es anónima no le ponen nada, pero sobre todo una introducción a la entrevista. Eso también va a dar muchas veces confianza. Ahora que me tocó hacer una investigación de mercado en plena pandemia y uno de los datos que tenía que solicitar por fuerza era cuál era su salario bruto y cuál es su salario líquido, en la introducción del formulario digital de entrevista dice que no se tomará ningún dato personal, los datos suministrados son totalmente anónimos, porque si yo ya me pongo a preguntarle cuánto gana de bruto y líquido y dígame su nombre, número de cédula y todo, o sea, la gente no va a querer responder. Entonces, en la introducción usted puede inclusive tratar de calmar un poquito las aguas para que las personas respondan lo que usted realmente necesita que respondan. Y en efecto, a uno muchas veces no le interesa si Juan gana 1 millón de colones, sino cuántas personas ganan 1 millón de colones, para efectos de poder determinar el nivel adquisitivo en una determinada zona. El diseño del instrumento de mercado es una de las variables más buscadas y más delicadas. Por ejemplo, existiera un camposanto es un cementerio,
ubicado en Río Claro de Golfito. ¿Estaría usted dispuesto o dispuesta a enterrar en dicho lugar a sus seres queridos, sí o no? Esa es una pregunta para determinar la demanda de un proyecto. ¿Alguien que me ayude? Si existiera un camposanto en tal comunidad, ¿estaría usted dispuesto o dispuesta a enterrar en dicho lugar a sus seres queridos, sí o no? ¿Es válida? ¿Alguien que me ayude por ahí? ¿Sería válida esa pregunta para determinar cuál es la demanda de un proyecto? No todos, por favor. Sin miedo, responda. Es que no sé, o sea, no me parece como para terminar la demanda de un proyecto. ¿Qué le falta? Es que está preguntando que si está uno dispuesto a enterrar al ser querido ahí, pero simplemente es eso. Profe, Me usted había falta, dicho la vez pasada la pregunta del millón, Pregunta creo, del ¿no? millón. ¿Cuándo estaría dispuesto? sí, el precio. El precio, correcto. Si es algo que no es regalado, inclusive si es algo regalado, tengo que preguntarles si están dispuestos a querer adquirirlo, ¿verdad? Pero si es algo que yo voy a vender y yo no le coloco el precio en la pregunta del millón, si no le pregunto si un nicho de mercado cuesta 1.000.000 de colones y existiera un camposanto ubicado en Río Claro de Golfito, ¿estaría dispuesto usted a enterar ahí a su ser querido? Ahora sí. ¿Por qué? Porque la variable precio en intención de compra es vital. Entonces, así yo venga y segmente bien mi mercado. Escoja bien cuál es la N mayúscula. Saque bien la muestra, determine cuál es N minúscula. Haga una excelente encuesta, la aplique en el lugar donde era correcto, en el momento correcto, que las personas no mientan, que no haya sesgo del entrevistado, sesgo de la entrevista, sesgo del instrumento. Cuando eso pase y aún así yo tenga la pregunta del millón mal hecha, toda la información va a estar mala. Todo lo que yo ahí pueda sacar, así tenga todo lo anterior bueno, si la pregunta del millón en investigación de mercados para efecto de determinar cuál es la demanda esperada está mal hecha, todo lo anterior lo borré con el codo. ¿Está bien? La pregunta anterior no indica el costo de los nichos en el camposanto. Y si no existiera otra pregunta en la cual se consulte por la intención de compra, preguntando por el precio o mencionando el precio en la pregunta, todas las respuestas serían nulas. ¿Por qué? Porque alguien no puede decir, usted no puede determinar como investigador que van a tener una demanda de 100 nichos al año, 200 nichos al año, si cuando la persona respondió no supo a qué precio, sería nula. Ahí viene un ejemplo de cómo debe ser realmente formulada una pregunta. Se pueden preguntar de forma abierta, preguntas cerradas, aunque esa es un poco más fácil. En gustos y preferencias. Le preguntan a usted, ¿está satisfecho con el lugar donde hace sus compras de zapatos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es un poco cerrado. Existe algo que se llama la escala de Likert. La escala de Likert te plantea 5 posibles respuestas. Nada satisfecho, poco satisfecho, neutral, muy satisfecho, totalmente satisfecho. Entonces, si uno realmente quiere medir opinión, si se quiere medir grado de satisfacción, confort, la fidelidad del cliente con un determinado negocio, no le pregunte sí o no, porque sí o no, yo le puedo decir, bueno, sí me gustan los zapatos que compro ahí, pero son muy caros, pero no me atienden bien, pero no me gusta el horario. Entonces, una escala de Likert me podría dar a mí una mayor certeza de mi respuesta, más apegada a la realidad que solamente sí y no, para que ustedes lo tomen en cuenta.
análisis de gustos y preferencias, demanda insatisfecha. Aquí vienen 3 conceptos que me gustaría que tengan claros. Demanda potencial, demanda insatisfecha y nicho de mercado. Demanda potencial son todos los posibles compradores que, de acuerdo a la segmentación demográfica, geográfica, psicográfica y sociográfica, yo dije que podían ser consumidores del bien o servicio que yo quiero ofrecer. ¿Está bien? Eso es demanda potencial. Demanda insatisfecha va a ser la porción, como quien agarra un pastel, la potencial que no está conforme con el lugar donde actualmente recibe ese bien o servicio. Y aparte de eso, esa demanda insatisfecha va a tener otro pastelito que va a ser mi demanda esperada o nicho de mercado. ¿A qué me refiero? Imagínense que ustedes son estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia y yo les pregunto, yo quiero abrirme una universidad privada. Entonces, cualquier estudiante universitario puede ser un posible comprador de mi universidad privada, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces yo consigo los contactos, me robo la base de datos y les comienzo a preguntar, bueno, ¿qué tan contento se encuentra usted con la duración del tiempo de graduación, con la modalidad de estudio a distancia? Comienzo a medir su nivel de satisfacción. Y le pregunto, ¿estaría dispuesto usted a asistir a otra universidad? Muchos me van a decir que sí, muchos me van a decir que no, correcto. Entonces, de la demanda potencial, que serían todos ustedes, una porción me va a decir que sí estaría dispuesto a asistir a otra universidad porque no está conforme con la UNED. Eso se llama demanda insatisfecha, que están recibiendo un bien o servicio que no les satisface. Entonces, estarían dispuestos a ir a otra universidad. Muy bien. Y yo le pregunto, bueno, mi universidad se llama Los Patitos, está ubicada en el Parque La Sabana y deseo ofrecerles las siguientes carreras. ¿Estaré dispuesto usted a ser estudiante de mi universidad? Y aunque usted no quiera seguir en la UNED, aunque usted desee irse a otra universidad, es parte de la demanda insatisfecha, puede, y de hecho, una parte de los que están insatisfechos no serían clientes míos, porque me dicen, no, yo me voy a salir porque quiero estudiar en Colombia. No me interesa ninguna universidad en Costa Rica. No, yo quiero ir porque quiero ir a la Nacional, a la UCR, porque siempre fue mi sueño. Yo me quiero ir para el TEC. Yo me quiero ir para la privada que ofrece la carrera que yo quiero. ¿Sí me entienden? Demanda potencial es el gran cúmulo de posibles compradores. De esa demanda potencial hay algunos que son fieles, que son clientes fieles al negocio. Y están la clientela insatisfecha, que es la que yo quiero atacar. Y esa clientela que yo quiero atacar, que es demanda insatisfecha, una población podría ser mi demanda esperada o nicho de mercado y otra, aunque está insatisfecha con el lugar donde recibe actualmente un bien o servicio, no desea ser parte de mis clientes. ¿Sí me comprenden? Sí, profe. Ok, es algo que ustedes tienen que tener claros. Demanda potencial son todos. De esa potencial hay una fracción insatisfecha y de esa fracción insatisfecha hay una que sí estaré dispuesta a ser mi cliente y la otra que no. Se le llama mercado cautivo al que yo puedo acceder. Por ahí viene lo que es demanda insatisfecha. El nicho de mercado. Ahí está. De la demanda insatisfecha, un ejemplo es que 58 personas seguirían con otros oferentes y 390 sí estarían dispuestas a adquirir mi bien o servicio, convirtiéndome esos 390 en un nicho de mercado que yo puedo extrapolar a una cantidad mayor dependiendo de la población o la muestra que yo utilicé. Un ejemplo claro de esto es Walmart, que hasta hace unos años, en Walmart, en Alemania no existía Walmart. ¿Por qué el mercado alemán? ¿Qué es? ¿Que en Alemania no hay plata? Claro que hay plata. Que las ciudades no son muy grandes, son ciudades de millones de personas. Casi que una sola ciudad de Alemania tienen más personas que toda Costa Rica. Entonces, ¿por qué en Alemania no había Walmart? ¿Había una demanda potencial? Sí. ¿Había demanda insatisfecha? Sí. Muchos alemanes tal vez no estaban contentos con el supermercado donde hacían las compras.
pero de nicho de mercado para una marca estadounidense que promueve que el fin último de la compra sea que todo sea lo más barato posible. ¿Hay nicho de mercado para eso en Alemania? Hasta hace unos años no, porque los alemanes son de la filosofía, bueno, primero que todo, no quieren a los norteamericanos, no quieren a los gringos, por una cuestión histórica, ¿verdad?, de conflictos armados. Segundo que todo, la connotación de la economía alemana no es por volumen, no es por consumo, es por calidad. En Alemania todo es caro porque se pagan salarios caros. En Estados Unidos todo es barato porque se busca bajar los costos y todo el mundo consume a granel. Es un mercado de consumo, es una filosofía distinta a la japonesa y distinta a la europea. Entonces, esa filosofía de Walmart de que todo es mucho más barato, compran más, viven mejor, creo que es el eslogan de ellos, no concuerda con la filosofía alemana, donde prefieren pagar más caro por algo, pero que sepan que la persona que trabajó en ese producto o servicio recibió una mejor paga. Entonces, esa es la filosofía europea. La estimación de la oferta. Demanda es lo que yo voy a recibir de opciones de compra, ¿verdad? Y la oferta es el análisis que yo voy a hacer de la competencia. En la competencia, en la oferta, yo tengo que analizar la disponibilidad de mercado, tengo que analizar precios y tarifas, ¿verdad? Diferentes supermercados, en este ejemplo, a qué precio venden un mismo producto, diferentes supermercados, la ubicación, ¿verdad? ¿Dónde está cada uno? El clúster, ¿verdad? Si ese bendito supermercado te ofrece carnicería, verdurería, farmacia, todo junto, ¿verdad? O solamente víveres. Hay supermercados como las tiendas departamentales que te ofrecen hasta ferretería. El volumen de ventas que manejan, la infraestructura que tienen, si tienen parqueo, si no tienen parqueo. Son el tipo de cosas que yo en una investigación de mercados analizo de la competencia, de la oferta. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Muchas, me imagino, pero yo creo que ustedes ya con calma, luego viendo las diapositivas, se van a orientar un poquito mejor. Sí, ninguna concreta. Ok. Y vamos a ver este tercer capítulo, el estudio técnico, porque luego viene el administrativo legal. Ok, vamos al estudio técnico y luego preguntamos a ver si tiene otro tipo de dudas con respecto al curso. En el estudio técnico, vamos en un orden. Número 1 era la identificación, ¿verdad? Yo identificaba cuál era el problema, planteaba mi objetivo, justificaba, identificaba los antecedentes, trabajaba con lo que era la delimitación geográfica del proyecto, los beneficiarios directos e indirectos. Muy bien, ese era el 1. El 2 era el estudio de mercado, que me va a decir a mí básicamente cuál es la oferta, cuál es la demanda de productos. Algo que yo difiero bastante de los colegas de administración o de proyectos es que en el estudio de mercado metan lo que es la estrategia de comercialización del producto, que es definir precio, producto, plaza, promoción. Eso va más, a gusto de este servidor, en un plan de negocios. Cuando un proyecto es un plan de negocios, sí lleva más esa parte de la estrategia de comercialización. A nivel de formulación de proyectos, es más bien determinar el nicho de mercado, la demanda potencial, la insatisfecha y el nicho para poder determinar los ingresos posibles, el tamaño del proyecto, etcétera. Pero eso es una opinión muy personal. La mayoría de colegas piden un estudio de mercado que le pongan estrategia de comercialización. Y si ustedes se los piden, ¿qué tienen que hacer? Presentarlo. Vamos a ver, el capítulo 3, el estudio técnico, se hace en base a la investigación de mercado. Si la investigación de mercado me arrojó que hay un nicho de mercado de 11,000 consumidores, ya con eso yo puedo pensar en qué tamaño puedo yo ofertar de proyecto, ¿verdad? En el estudio técnico tienen que ver todo lo que es la ubicación geográfica. Por ahí viene un caso en el libro de Bacorbina, viene un caso que ocupo que ustedes lo analicen bien, de cómo se determina la localización geográfica de un proyecto. Suelen ser, aquí en Costa Rica, lamentablemente, donde tengo la casa, donde mi papá tiene el lote,
donde mi suegro me dio un terrenito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde yo ubico el proyecto, pero eso no quiere decir que sea la mejor ubicación o la más deseable del proyecto. Yo no puedo pensar en que voy a tener un comercio que ocupa que la gente pase por ahí todos los días y lo voy a tener alejado de los centros de población porque no me va a llegar nadie. Un restaurante, entre más lejano está de la zona de población, suele ser más caro. ¿Y por qué más caro? Porque lo visitan menos personas. En un restaurante muchas veces llega el cliente habitual y llega el que pasó por ahí, tenía hambre y se metió. Pero en eso llevan ventaja los que están ubicados en los centros de población, ¿verdad? Si hay un restaurante ubicado en el puro centro de Alajuela, el puro centro de Heredia, posiblemente va a tener más clientes, así la comida no sea rica, porque es un cliente que no conoce y solamente se metió ahí y así no vuelva, todos los días van a llegar un montón que no conocen. Entonces va a tener más clientela que un restaurante que se ubique, por ejemplo, un mirador. Por eso usted va a comer un mirador y suele ser más caro. ¿Por qué? Porque venden menor cantidad de platos que los que se ubican en los centros de población. Cuando yo determino la localización geográfica de un proyecto, principalmente hago referencia a los recursos disponibles, tanto de materias primas como servicios básicos. Les voy a contar una anécdota. Aquí en la región sur había un proyecto de una planta de asfalto. Llegó cuando Laura Chinchilla era presidenta, imagínense ustedes, y se paró el alcalde de Buenos Aires y le pidió una planta de asfalto y Laura Chinchilla le dijo que sí. Con tan mala suerte para la región que le cumplió, y en la administración de Luis Guillermo Solís llegó la donación de la planta de asfalto. Y les cuento que a finales de la administración Solís o principios de la administración Alvarado, esa planta se la volvieron a llevar. ¿Por qué? Porque fue una ocurrencia, fue algo que se pidió así y no había ningún estudio técnico, no había ningún proyecto, simplemente era una idea. Trajeron la bendita planta, pero resulta que esa planta para operar ocupaba energía trifásica del IRSE, y donde la querían poner ahí en Paso Real de Buenos Aires, no existía eso, habría que traerles desde San Vito de Cotobruz. Imagínense el gasto y quién lo iba a cubrir, si era un proyecto que no tenía papá. Era nada más una donación que pensaron que era traer la planta y ponerla a funcionar por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo pienso en la localización geográfica de un proyecto, tengo que ver de recursos disponibles, ya sean materias primas o servicios básicos. Aquí pasó a la par de mi casa, escaso 1 kilómetro de la casa, había una filial de la Faber-Castell, que era una fábrica de lápices, que cerró porque aquí se dejó de cosechar melina. Hacían lápices aquí en la zona sur y los mandaban para Alemania, era una zona franca, pero en la zona sur dejaron de hacer contratos por 20 años como los hacían antes o como se debieron hacer, y la gente llegaba, cortaba la melina y en lugar de volver a sembrar melina, sembraba palma africana. Entonces se fueron quedando al cabo de 20 años sin materia prima y al final estuvieron trayendo melina desde Guanacaste, lo cual por flete, por acarreo sale carísimo, entonces ya no renta y la fábrica se terminó yendo del país. ¿Por qué? Porque los recursos, en este caso recursos de materia prima, no estaban ya disponibles y ya no era rentable. Los usuarios, ¿quién utiliza el bien o servicio? ¿Verdad? Eso es muy importante para determinar yo dónde ubico mi negocio. Los clientes, las vías de acceso. Recuerdo que una vez estuvieron los chinos, unas empresas chinas, peloteando un empréstito con el gobierno para ubicar una zona franca en la región Brunca, y lo cual ellos prestaban el dinero, vea que inteligentes, prestaban el dinero para modernizar los muelles de Golfito y de Caldera, para construir un aeropuerto regional y para construir un canal seco entre Limón y Buenos Aires o Pérez Celedón. Vean qué interesante, qué inteligentes. Te prestan el dinero que no te lo regalan al gobierno para que invierta en esas obras y después montan una zona franca, claro, cuando ya pueden exportar por aire, mar y tierra. ¿Por qué? Porque las vías de acceso son fundamentales cuando hablamos de algún tipo de industria, zona franca, ¿verdad? Imagínense lo que es pensar en una fábrica de concretos en Puriscal o Sarchí. Imagínense el montón de tráiler subiendo y bajando esas carreteras tan empinadas, esas curvas tan pronunciadas, cargados de material, o sea, que no es lo mismo a que yo lo piense ahí en la zona franca del Coyol de Alajuela, ¿verdad? Y está la pura par, inclusive el aeropuerto Juan Santamaría,
que se monta en la Bernardo Soto y sale a Caldera. ¿Sí me comprenden? La ubicación por vías de acceso es fundamental cuando ustedes deciden ubicar un proyecto. Y el presupuesto. Yo puedo querer poner mi negocio, mi restaurante en Romoser, en Escazú, en Santana, pero me alcanza mi presupuesto para poder comprar un local ahí, comprar un terreno ahí. ¿Tengo la disponibilidad? Muchas veces no, ¿verdad? Uno quisiese que sí, pero los proyectos tienen limitantes financieras. Entonces, no siempre se puede. La tablita del libro de Corvina les dice a ustedes ciertos criterios y le pondera una importancia, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el presupuesto? Y ustedes analizan finca 1, finca 2 y finca 3. Con base al presupuesto, ¿qué puntaje obtienen? Y van definiendo cuál es la mejor opción de compra o de ubicación geográfica de un proyecto. Ven, el libro de Corvina plantea un ejemplo parecido a este, me parece. La tecnología. Una vez un jefe mío lo contrató a una empresa de palma africana, extractora de palma de aceite, para un proyecto que tenían de una nueva planta extractora. Y era un modelo por compresión y no sé qué, era un modelo nuevo. Y mi jefe, actual jefe en aquel momento, le recomendó ir a México, que era el lugar más cercano donde había una, para verla. Casi lo linchan, ¿verdad? Porque ya todo estaba cuadrado, todo estaba montado para comprar la bendita palma extractora de aceite por compresión. Y resulta que le hicieron caso, enviaron a una persona a México y volvió la armadísima que pararan todo. Resulta que esa fábrica de extracción de aceite por compresión funcionaba con semillas de girasol, pero con la palma africana, que es un coyolito que tiene mucha estopa, como mucha pulpa, no funciona porque cuando usted lo comprime y lo exprime, todo el aceite que usted espera extraer lo absorbe la pulpa. Entonces no funcionaba. Con esa observación de mi jefe, le ahorró a esa empresa $1 millón en pérdidas que costaba esa planta extractora. Solamente pensando en lo que es tecnología, ¿verdad? Hay tecnología que es de punta, que si bien puede ser la salvación, puede ser el desastre de una empresa. ¿A qué me refiero con esto? Si traen una tecnología que es de punta, posiblemente sea muy efectiva, muy eficiente en términos de producción, pero si se le daña un componente, ¿dónde lo consigo? Si se me descompuso la máquina, ¿quién me la revisa? Hay que valorar todo ese tipo de aspectos, ¿verdad? ¿Quién me le puede dar soporte? Y establecerlo inclusive en los criterios de compra. Cuando se compra una máquina, negociar de un solo tiro el mantenimiento de esa máquina, ¿verdad? Porque si yo la traigo muy bonita, me la dejan ahí, me la ponen a arrancar y después ya es problema mío. ¿Y qué pasa con esa máquina cuando comienza a fallar? ¿Quién me la ve? ¿Dónde consigo los repuestos? ¿Cuánto cuestan? ¿Desde dónde hay que traerlos? Aquí pasó en la zona sur con un biodigestor en Laurel, que trajeron un biogestor y le faltaban unas pesitas y pasó varado 3 años. Y un biogestor que costó varios millones de dólares. Imagínense la carga financiera de una cooperativa, estar pagando millones de dólares en intereses. Bueno, intereses sobre millones de dólares, mejor dicho, de un proyecto que no está produciendo ni 1,000 colones. Imagínense lo que puede comprometer a una organización una inversión de ese tipo. En proyectos, si ustedes van a trabajar con un proyecto y es de origen privado, ustedes pueden poner eso que está ahí, una impresora Epson y el modelo. Si están hablando de un proyecto con fondos públicos, no pueden poner marcas. ¿Por qué? Porque el proyecto es antes de la compra del equipo. Y cuando con fondos públicos yo compro equipo, no puedo tener preferencia por alguna marca en específico. Es decir, yo no puedo poner un proyecto, decir que voy a comprar un vehículo Toyota Hilux, porque eso sería ilegal, ya que yo tengo que decir en el cartel de compra, compro un vehículo todoterreno, caja manual automática, yo defino mi cartel, pero yo no puedo decir que es un Hilux si es con fondos públicos, porque eso limitaría la libre competencia, que es un principio de la ley de contratación administrativa. ¿Comprenden? Entonces, si es un proyecto con fondos privados, ustedes pueden utilizar imágenes donde se vea la marca del artículo. Si es un proyecto con fondos públicos, no pueden venir marcas en el proyecto, porque el proyecto es antes de la orden de compra, antes del cartel. ¿Sí me comprenden esa parte? En la parte de la tecnología tienen que describir lo mejor posible los diferentes artículos tecnológicos que ustedes van a comprar. Ahí vienen varios ejemplos.
Tienen que definir en un estudio técnico el tamaño o capacidad operativa del proyecto. Tienen que decirme cuál es la capacidad instalada, que se llama en economía, ¿verdad? Que es como la máxima producción que se puede alcanzar. Tienen que definirme también procesos y procedimientos. Ahí hubo un grupo que me preguntó sobre un proyecto de lácteos. Me imagino que se va a estar frotando las manos porque el ejemplo que tenía en las diapositivas era de un proceso de lácteos. Vean qué bonito, ustedes se topan con un proyecto y ven un flujograma de procesos de esta manera, ¿verdad? Que la leche sacan el cuajo, le aplican bacterias y pueden separar para suero, queso fresco, leche fermentada, un postre lácteo con tratamiento térmico. Del queso fresco pueden madurarlo en queso curado, del suero pueden tratarlo para sacar el requesón. Ven qué fácil ustedes pueden ejemplificar un proceso, un flujograma de procesos de una determinada empresa o actividad económica. Otro está que utilicen, digamos, los símbolos de flujograma, ¿verdad? Cuadros, flechas, rombos, que no son autoformas dadas en Word por casualidad, ¿verdad? Un rombo en flujograma de procesos significa una decisión, sí o no, ¿verdad? Un cuadro significa análisis, etcétera, etcétera. Tienen que tener en cuenta lo que son los flujogramas. La capacidad operativa, tienen que decir cuál es la capacidad de trabajo que ustedes tienen. La instalada es la máxima, lo operativo va a ser la esperada. Y viene por ahí un ejemplillo. Voy a terminar con este porque me parece que hasta aquí es el primer adelanto del proyecto. La parte A llega hasta la parte legal administrativa. Entonces me gustaría terminar por acá. Son las 8 de la noche, ¿verdad? Sí, van a ser las 8 de la noche. Estudio legal administrativo. Tienen que ver su proyecto en la parte legal, no solamente en la ubicación, ¿verdad? Si ustedes van a construir una fábrica de lácteos, no es lo mismo que lo hagan en Alajuela Centro, en Heredia Centro, que lo hagan en las faldas del Parque Volcán Puaz, en la falda del Parque el Barrio del Carrillo. ¿Por qué? Porque si lo hacen en una zona frágil ambiental, los requerimientos cambian. No es lo mismo que usted en la falda del Barrio Carrillo se ponga un hotel a que se ponga una planta de lácteos que tiene desechos, que se ponga un laboratorio que tiene residuos químicos, ¿verdad? Entonces, no solamente la ubicación, sino que también la actividad y también el tamaño. No es lo mismo que yo haga un hotelito de 4 o 5 habitaciones a que yo haga un hotel de 300 habitaciones. Entonces, todo ese tipo de cosas cambia la legislación y los requisitos que tiene cada proyecto. Tienen que hablar de normativa legal a cumplir y permisos y requisitos a cumplir en el proyecto. Hay una jerarquía de las leyes donde primero está la constitución política, que a propósito de eso, la Asamblea Legislativa quiere violentar la constitución del principio de autonomía universitaria en estos días, ¿verdad? Mañana tenemos una manifestación en Cuesta de Moras para poder defender la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque ninguna ley de la República está por encima de la Constitución. Jerárquicamente la Constitución es lo máximo y por Constitución las universidades son autónomas administrativas y financieramente. No nos pueden decir en qué invertir, cuándo lo invierto, ni cómo lo invierto. Somos autónomos administrativos y financieramente. No es eso que se pelea de que la policía no puede entrar a la sede Rodrigo Fácil, la UCR, ¿verdad? No, eso no es autonomía universitaria. Autonomía universitaria sí es poder definir en qué se utilizan los recursos y eso es lo que quieren meter la cuchara a los políticos, lo cual es muy peligroso. Si bien hay universidades que abusan en ciertos temas, cosa que ya hoy casi que no sería posible, solamente son empleados muy viejos, que los diputados le metan mano al presupuesto de las universidades en cuanto a su distribución, ese tipo de cosas, es inconstitucional y es peligrosísimo. Por debajo de la Constitución están las leyes, por ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, SENASA, si son productos de origen animal, etcétera, etcétera.
Si yo voy a construir, yo ocupo un alineamiento vial del MOB, ocupo viabilidad ambiental ante SETENA, ocupo una póliza del INS, ocupo un permiso de construcción. El permiso de construcción suele ser de un 1% sobre el valor del plano catastrado. Entonces, hasta que yo no tenga un plano catastrado, no puedo pedir el permiso de construcción en la MUNI, y hasta ese momento a mí me lo tasan. Hay diferencias, ¿verdad?, en los objetivos de la administración pública, la administración privada, y organigramas de diferentes tipos: horizontal, vertical, mixto, circular. Eso es en su forma, ¿verdad? Eso es uno vertical, eso es uno horizontal. El mixto tiene ambos tipos. El circular es un poco confuso, la verdad es que nunca he visto un organigrama circular, pero ya que la teoría lo ofrecía, yo se lo presento a ustedes para que por lo menos lo tengan presente. Hay ciertos elementos en el organigrama y hay esquemas. Esto sí es más importante: funcional, por producto; geográfica, por clientes, por proceso. Por ejemplo, funcional, como por departamentos, ¿verdad? Aquella administración de Taylor y Fayol, por departamentos: contabilidad, tesorería, presupuestos. Por producto, tengo la Pfizer y tiene productos farmacéuticos, químicos, colorantes. Tengo una corporación de estas de constructoras de carros. Tengo los Buick, tengo los Pontiac, tengo los Chevrolet. Entonces, eso es por producto. Geográfica, ventas regionales: Bajío, sureste, norte. Por ejemplo, industrias cárnicas de Costa Rica o de Centroamérica, tiene un economista que ve toda Centroamérica, que ve el Caribe. Lo que les decía de Procomer, ¿verdad? Tenía un organigrama donde un especialista en el mercado asiático, especialista en el mercado del Caribe, suramericano, Estados Unidos, costa este, costa oeste. Eso es un organigrama geográfico. Por cliente, inclusive estas marcas de maquinaria pesada casi que tienen vendedores que ven ciertos clientes. Tienen uno especializado en municipalidades, otro especializado en el CONAVI, otro especializado en las constructoras. Eso es por cliente, ¿verdad? Por proceso, en lo que es una producción, tenemos el área de tornos, de troquelados, de taladros, de fresadoras. Valoración de riesgos institucionales. Aquí estamos hablando del famoso FODA, pero hoy en día ya yo no le voy a pedir a ustedes que me hagan un FODA normal, que trae fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, porque ya ustedes lo tienen más que masticado. Ocupo que aprendan a hacer un FODA, por lo menos el BSC. El FODA BSC es el que maneja las variables del Balance Scorecard, por eso BSC, o cuadro de mando integral. Si alguien les pregunta a ustedes qué es un FODA BSC, es un FODA que maneja las variables de un cuadro de mando integral, o en inglés Balance Scorecard. ¿Cómo es? El FODA convencional es una matriz cuadradita, ¿verdad?, de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pero el FODA tipo BSC trae fortalezas financieras, debilidades financieras, oportunidades financieras, amenazas financieras. Y así con las otras tres restantes variables del cuadro de mando integral, que son del cliente, de los procesos y del crecimiento. Y después está el FODA tipo TAUS, que es un poquito enredado, pero ahí lo tienen para que lo puedan estudiar. Además de un análisis FODA tipo BSC en un proyecto, ustedes deberían de tener un análisis PESTEL, que es un análisis externo. Trata sobre factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales y de legislación. Ahí la única variable es la letra A por la E, pero es como una traducción del inglés al español, de ambiental a environment, que es el medio ambiente. El volumen de trabajo. En un estudio administrativo, legal, más que todo en la parte administrativa, yo tengo que analizar, en contraposición al estudio técnico, de cuánta es la demanda esperada de bienes y servicios, cuál es los requerimientos de personal, principalmente, que yo voy a tener para poder hacerle frente a esa carga laboral. Por ejemplo, si el estudio de mercado me arroja para un café internet, ya están extintos, pero me va a servir de ejemplo, para un café internet,
que la demanda es de 12 computadoras cada hora. Entonces yo ocupo tener un café internet por lo menos con 25 computadoras, o por lo menos 12. Muy bien. Yo tengo en el estudio técnico la prevista para comprar 12, 15 o 20 computadoras. Pero resulta que en el estudio de flujo de procesos, yo digo que voy a tener un trabajador por cada computadora. Eso lo digo en el flujo de procesos y cuando explico los procedimientos de trabajo. En la parte administrativa, yo debería tener la prevista de contratación o los perfiles de los puestos para por lo menos 20 personas, o 12 personas, o 15 personas. ¿Sí me comprenden? De la parte de mercado se determina el tamaño esperado del proyecto. En la parte técnica, estudio técnico, vienen todos los requerimientos de equipo y todo, pero en la parte administrativa vienen los requerimientos de personal y se debe cumplir con la necesidad de trabajo. Y viene un ejemplo. Ahora sí, visto así muy brevemente, porque si no el tiempo no me lo permite, los primeros estudios, yo considero que ustedes deberían analizar, o si no lo han hecho, por lo menos ya lo pueden hacer, analizar el esquema que les piden para el primer adelanto. Y me imagino que lo van a tener más claro, espero yo que lo puedan tener un poquito más claro. Pasamos a la etapa de consultas, compañeros y compañeras. Algo que quisieran que les aclare de nuevo, alguna duda que tengan con respecto al curso por ahí. Tienen la palabra. Profe, a mí me gustaría que usted tal vez diera un poquito de repaso de la muestra. Tal vez con el Excel, no sé si usted puede. Claro que sí. Buenas noches, profesor, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpe, tuve que entregar tarde a la tutoría, pero muy importante los temas que ha tratado. Perfecto, para eso estamos. Ok, vamos a compartir pantalla. Aquí estoy con la muestra. ¿Están viendo el Excel? Sí. Sí. Ok, básicamente lo que ustedes tienen que hacer con este documento del profesor Roberto Castro es llegar a ingresar aquí nada más. Que ustedes digan que N mayúsculas son, acabo de hacer un proyectito en estos días y la cantidad de personas como demanda potencial eran los clientes de una asada. ¿Saben qué es una asada? Sí. Sí. No. Una asada es una organización comunal que administra un acueducto rural. Entonces, el proyectito se ubica en el centro de la comunidad y yo para saber cuántas personas hay, me fui a la SAE y pregunté cuántos abonados tenía para poder tener un dato de cuántas personas hay en esa comunidad. Y me dijo que eran 2.113 previstas de agua. Entonces yo pongo por acá 2.113 y tuve que entrevistar a 326 personas. ¿Ven? Eso es todo lo que tienen que hacer. No hace falta que le toquen el margen de error, ni de probabilidad, ni de porción. Solamente aquí poner N mayúscula. En mi caso, eran 2.113 familias. Y yo para poder obtener datos sobre el negocio que quieren poner en ese pueblo, ocupo entrevistar a 326 jefes de hogar. ¿Comprenden? Y eso es todo lo que tienen que hacer. Y aquí les va a tirar todas las formulitas. Esto que son las formulitas que ustedes ocupan pegar. Aquí está la muestra total en fórmula, si es finito o no. Vean las fórmulas que se maneja ahí. Yo esas fórmulas sinceramente no, distribución normal, estándar, individual, menos probabilidad 1, P2. Yo esas fórmulas me gustaría manejar Excel a ese nivel, pero no lo manejo. Y yo confío plenamente en el Excel del compañero. Entonces, ustedes nada más ponen aquí la población total, N mayúscula, y él les tira aquí, N minúscula. ¿Alguna consulta, compañero? Pero esa población total es al azar o más, bueno, en el caso usted fue consultando los medidores, por ejemplo. Sí, porque yo dije, bueno, es un supermercado. Ajá. Ese proyecto era para un supermercado. Se ubicaba en esa comunidad. ¿Quiénes van a ser los clientes? De los vecinos. ¿Cuántos vecinos hay? Los datos del INEC, el último censo fue el 2011. No me ayuda, ¿verdad que no? Me ayudaba la cantidad de previstas de luz o de agua,
pero el ICE es más difícil que me lo saque porque el ICE es a nivel cantonal, pero la SADA sí, porque la SADA es únicamente del pueblito y justamente me coincidían los pueblitos que yo ocupaba determinar, porque el lugar está en el puro centro de esos pueblitos y la SADA me cubría todos los pueblitos. Entonces fui y les pedí un dato de cuántos abonados tenían actualmente y la respuesta fue concisa, 2.113. Entonces ese para mí es N mayúscula porque es la demanda potencial de ese supermercado. En este caso, si usted va a vender, digamos, si va a vender lácteos en un pueblo, pues van a ser los clientes, las personas de ese pueblo, ¿verdad? Tienes que obtener datos de esa población. Pero te digo que el último censo fue en el 2011. 2021, estar haciendo un dato con censos de 2011 es complicadillo. Profe, otra consulta. Dice que aquí en la cuestión de la demanda dice, ha de correr la encuesta a 30 consumidores para estimar la verdadera N, tamaño de muestra. ¿En cuál diapositiva sería? No, en la, ¿cómo se llama? En la orientación. Ok, pero viene hablando más o menos de lo mismo, de poder determinar N mayúscula y N minúscula, y estas fórmulas de Excel aquí se lo dan. Entonces no necesariamente que se tienen que aplicar esas 30 encuestas. No, eso fue un ejemplo, sí. Sí, fue un ejemplo. Ok. Porque de hecho 30, de hecho que yo le pongo aquí yo le pongo 2.000 y tengo que entrevistar a 326. Y yo le pongo por aquí 15.000 y la muestra no me varía mucho. Porque para que el nivel de confianza sea el 95%, o sea, una muestra jamás va a ser de 30, por lo menos de 300 encuestas. Veo aquí, por ejemplo, yo determino que la población son 15.000 personas. 15.375 apenas. Vea que para una población de 2.000 tuve que entrevistar a 326 y para una población de 15.375 va a ponerle 5 millones, digamos más o menos la población de Costa Rica. 385 para 5 millones. Y para 2.000, 326, ¿vieron? Entonces, una muestra de N30, o sea, ese es un simple ejemplo. N30 es casi que un censo de alguna población así de 30 consumidores. En estadística hay muestreo estadístico, como en este caso, y muestreo no estadístico. Hay muestras, y de hecho pueden buscar bibliografía referente, que se llaman muestreo no probabilístico por criterio experto. ¿Eso a qué me refiero? Si mi proyecto es la construcción de unas residencias estudiantiles para estudiantes de la UNED, yo no voy a entrevistar a personas de la SER en San José, ¿me entienden? ¿A quién voy a entrevistar yo? Al rector, al vicerrector o vicerrectora académica, al administrador del centro universitario al cual pertenecería a las residencias, a los estudiantes que ocupan fondo solidario de trasladarse a otro sede, ¿verdad que sí? No sería cualquier estudiante, sino solamente ciertos estudiantes. Y no sería cualquier funcionario de la UNED, sino el rector, el vicerrector académico, ¿cierto, verdad? El encargado de la oficina de presupuesto para ese contenido presupuestario, ¿cierto, verdad que sí? No son personas que yo voy a entrevistar por orden aleatorio estadístico, sino que es muestreo no probabilístico por criterio experto. Hay proyectos que la muestra no es estadística, sino que es por criterio experto. ¿Sí me comprenden? Sí, profe. Sí, señor. Ok. ¿Alguna otra consulta con respecto a la muestra? Profe, cuando se obtiene la muestra, esa la cantidad de personas a las cuales se le va a aplicar la encuesta. Usted dijo que usted había hecho esas encuestas anteriormente de forma digital. ¿Usted recomienda hacerlo mejor de esa manera, verdad? ¿O su criterio al respecto? Recuerden que este proyecto se los pedí que fuese ficticio. ¿Sí se acuerdan de ese detalle en la primera tutoría? Sí, señor. Sí, es que ahí yo sí me puedo comer una bronca con la cátedra. Lo más que pasa es que no me dan cursos nunca más. Pero yo no considero que un curso de 4 meses tengan que ir a pedir facturas pro forma, que tengan que ir a aplicar encuestas y todo, y menos con las condiciones actuales, ¿verdad?
pero ustedes perfectamente pueden hacer un instrumento en Google Forms, tienen la licencia de la universidad para tener el Forms, y esa encuesta se envía por WhatsApp, se envía el vínculo, ustedes deciden si lo hacen, si lo pueden llenar personas únicamente de los correos @unet.ac.cr, o lo puede llenar cualquier persona, obviamente no busque que lo llene cualquier persona, y se le actualiza en tiempo real y hasta te grafica el Forms. Entonces es mi sugerencia, y también les recuerdo, o sea, que no hace falta que realmente apliquen esas encuestas, porque en términos prácticos no es práctico que sean realmente aplicadas las encuestas. Yo lo que ocupo es que ustedes sepan interpretar esas encuestas. ¿A qué me refiero con que no es práctica? Hagan el ejercicio. Tienen que entrevistar a 385 personas. ¿A cuántas tienen que mandárselo para que 385 le contesten? Y que sean de la población de mercado que ustedes ocupan. Es complicado. Yo acabo de aplicar esas y lo que hice fue que yo pagué amistades bastante conocidas de los distritos que me interesaba, les mandé y les dije, bueno, a las personas que tienen salario, que son asalariadas, que tienen ingresos, envíles esta encuesta, y por cada 10 o 20 yo te pago 10,000 o 15,000 colones. Y así fue que las apliqué. Pero era un proyecto que a mí me estaban pagando para hacerlo, ¿sí me comprenden? Porque ustedes hagan ejercicio, mándelos a sus amigos y se dan cuenta quiénes son amigos de verdad. Son bromas. No, pero es en serio. La mayoría de la gente te va a dejar en visto. No te va a ayudar con el llenado de la encuesta. Entonces no quiero que ustedes pierdan tiempo esperando que contesten las 385 personas para empezar a tabular, porque eso les puede costar a ustedes el curso. Si no logran aplicar esas encuestas, ¿de qué van a tabular? ¿Y qué cálculos financieros van a hacer si no tienen datos de la pregunta del millón? ¿Sí me comprenden? Por eso yo prefiero que el proyecto sea ficticio, más que no es una tesis, es un proyecto de investigación acá. Entonces, pregunta. Ajá. Bueno, voy yo. Entonces, se puede hacer un formato de encuesta, pero solamente como para, digamos, el tipo de pregunta que se vaya a hacer y demás. Ajá, no, para que responda a las variables de estudio. Ok, pero no hace falta que ustedes lo apliquen o que no se lo apliquen a la totalidad de la muestra. Ustedes lo pueden aplicar y que lo que le responda les sirve de mucho, sí. Pero yo no les voy a exigir, digamos, que sea a las 385, por ejemplo. No les voy a exigir eso porque eso para mí puede significar un retraso en el proyecto. Y estamos hablando que es un proyecto ficticio. Tienen que aplicarlo a las 5,000 si les da. Pero como estamos hablando de un proyecto ficticio, yo lo puedo obviar, sí. Pero entonces digamos que entonces estoy asumiendo a cuentas propias en el proyecto que sí es viable, en otras palabras, solamente es solo como por aprender el formato, pues. Aprender el formato correcto. Pero puede hacer el ejercicio, enviárselo a varias personas que coinciden con el tipo de mercado meta, y los que le contesten le dan una noción más o menos de las respuestas. Profesor, una consulta. Con respecto a la parte legal de los permisos municipales, por ejemplo, ahí tienen que investigar, dependiendo del tipo de actividad, dónde la realizan, qué tamaño tiene el proyecto, cuál es la legislación que le aplica. Porque, por ejemplo, yo te digo, usted quiere un hotel, pero si lo querés en la zona de amortiguamiento del Parque de la Amistad, ocupas un permiso del SINAC, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. ¿Me entiendes? Entonces, es un mismo proyecto que tal vez ahí en Heredia no requería, pero si te vas al Parque Nacional, ocupas el permiso del SINAC. Si te vas a la milla marítimo terrestre, ¿verdad? Donde da concesiones, ocupas un permiso del MINAE. ¿Ves? Entonces, un mismo proyecto varía dependiendo de dónde lo quiera usted, de qué actividad desarrollas y qué tamaño del proyecto. Sí, realmente en el caso nosotros decimos algo comercial, por ejemplo, venta de un producto, pero no tan complejo como eso, ¿verdad? Sino como comercio, como tal. Ajá. Entonces, a veces va a ser, posiblemente sea una legislación más común, ¿verdad? La patente municipal, dependiendo del municipio, el permiso sanitario del Ministerio de Salud y casi que lo que son tramitología de Hacienda y pólizas del INSS. Ok, ¿qué más por ahí, muchachos, muchachas? ¿Cómo estamos con esas dudas?
Estamos. Pero una pregunta, si uno tiene una Ajá. duda, uno le puede enviar un correo, ¿verdad, profe? Y después usted tal vez no le contesta a uno. Correo y hasta mensaje he estado respondiendo. Ah, ok, está bien. Ahí solamente me disculpan, digamos, si no es inmediato, porque a veces uno va a estar ocupado, pero con toda la disposición, yo les había puesto mi número en el foro, entonces hasta WhatsApp he estado contestando parejo. Y la verdad es que con esos proyectos hay muchas dudas, entonces yo sí siento que eso es un curso en que uno como tutor tiene un compromiso extra con el estudiante de poder atender las dudas que tiene, sobre todo si no te está preguntando o excusándose después de la fecha, sino que de previo te está preguntando porque no sabe cómo es algo, entonces total compromiso con ustedes en ese sentido. Y apenas yo pueda, yo le respondo. ¿Alguna otra consulta, muchachos, muchachas? Igual esta clase la va a subir a YouTube, profe. Sí, se sube, correcto. Ok, está bien, profe, gracias. Ok, con gusto. Sí, también por esa tranquilidad también pasé bastante rápido el material porque sé que lo tienen ahí para estudiarlo y sé que la clase está quedando grabada, entonces por ahí pueden repasar. Pero esta primera parte del proyecto, bueno, son dos, ¿verdad? Ajá, parte A, parte B. Esta es un poquito, yo la veo como fuerte porque tiene varias cosas. Tiene parte técnica, el estudio de mercado, entonces bastante complejilla. Y igual uno ha hecho procesos de producción, visitas de campo y todo, pero ya el preparación de proyectos es un reto, digamos, el curso como tal. Y de hecho que tiene mayor puntaje, si usted lo ve, y Ujú, si puede ver la clase que dice generalidades, ahí habla un poquito de lo que son las áreas de un proyecto y ujú, lo que es identificación, estudio de mercado, estudio técnico, administrativo, legal, se le ujú, conoce como las áreas de formulación. Y luego viene la evaluación financiera, evaluación social cuantitativa, evaluación ambiental, que son las áreas de evaluación, ya son más rápidas. Quizás ujú, son larguitas, pero son más rápidas porque yo estoy para la evaluación financiera, ya tiene costos de inversión, tiene ingresos, tiene costos de operación. Entonces ya vas caminando mucho más rápido. sí, excelente. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? Ok. Listo, muchachos. Si tienen dudas, a mí me pueden escribir al correo. He tratado de contestarlos a la brevedad o al WhatsApp. No tengo ningún problema. Saludos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, profe.